Amados hermanos, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y también de estos medios que el Señor nos permite comunicarnos y poder seguir transmitiendo la voluntad del Señor que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. Seguimos aquí en Números 23 y la pregunta para esta semana: ¿qué ha dicho Jehová? ¿Qué ha dicho Jehová? Y para que tengamos presente y hacer el recorderis, estoy utilizando la versión Reina Valera de 1960 y utilizando las preguntas que aparecen allí y utilizando el método, o aplicando más bien el método inductivo, para conocer los personajes y también por qué aparece la pregunta ahí en el texto. Entonces eso es lo que estamos haciendo y una vez más, bienvenidos. Números 23, versículo 17, que nos dice: ¿qué ha dicho Jehová? Oramos y que el Señor sea quien nos dé su guía y dirección. Muchas gracias, Señor bendito, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por tus misericordias, por tus bondades. Y bueno, Señor, en esta mañana queremos estar en tu presencia para que seas tú, por favor, quien nos ayude, Señor, a poder tomar tu palabra en serio, a tomar verdaderamente lo que tú nos dices con la seriedad y la responsabilidad que tú pides de nosotros. Y guárdanos, Señor, simplemente querer saber qué dices tú, pero sin el mínimo deseo de poder o de querer obrar lo que tú nos dices. Gracias, Señor, y por favor te pedimos que seas tú, a través de tu Santo y Divino Espíritu, que nos permitas seguir creciendo, que podamos tener cada vez más de ti y menos de nosotros. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra. Amén. Números 23, 17, ¿qué ha dicho Jehová? ¿Quién pregunta? ¿A quién pregunta? Miramos personajes. Y vemos aquí que, si usted puede mirar ahí en el versículo 16, y dice: Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces, quien está haciendo esta pregunta es Balac. ¿A quién? A Balaam. Y ya usted creo que está bien empapado de lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Ya, si ha visto los anteriores videos, puede recordar que Balaam era un profeta de Mesopotamia, no era judío, no era israelita, y Balac era, como lo dice aquí la escritura, era un rey, un hombre poderoso, quien pidió y quien hizo llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y aquí está, ¿qué ha dicho Jehová? Le pregunta Balac a Balaam. Y bueno, ¿por qué aparece esta pregunta aquí? Miramos desde el versículo 16, contexto inmediato para que podamos interpretar de una manera correcta. Números 23, versículo 16. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí que he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob,
ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Entonces vemos que esta pregunta aparece aquí porque Balaam había ido a consultar a Jehová si debía maldecir al pueblo de Israel o no. Y entre tanto, el rey de Moab, el rey Balac, se quedó ofreciendo sacrificios a Jehová, al Dios de los cielos, para que a través de estos sacrificios que él ofrecía, pues el Señor autorizara que Balaam maldijera a Israel. Pero no fue así. Dios, en lugar de maldecir a Israel, lo bendijo. Y esto no lo hizo en este momento. Él ya lo había bendecido. Ya había bendecido al pueblo de Israel. Era su pueblo. A ella había hecho promesas a Israel. Entonces, como bien lo dice la escritura aquí en el versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios lo que promete lo cumple. Tengamos presente eso, mis amados hermanos. Amada iglesia de Jesucristo, Dios lo que promete lo cumple. Tanto como para bendecir, como también para disciplinar. Él es juez justo. Él sabe cómo obrar en una forma equitativa. Él es perfecto en equidad. Entonces no hay sombra de variación que Él se equivoque. Y cuando permite situaciones en nuestra vida es para nuestra edificación, para que nosotros podamos ser obedientes a su palabra y que podamos conocerle un poquito más. Bueno, mis amados, esto es la historia que nos presenta aquí esta porción de la Escritura. Y no hay mucho cambio en el corazón del hombre, no hay mucho cambio. Más adelantico, en la palabra de Dios, el pueblo de Israel y el profeta Ezequiel dan una exhortación bien fuerte y muy diciente en su momento de la actitud del pueblo en ese tiempo. Ya no es números, ya no es el desierto, ahora es el pueblo de Israel. Y le dice lo siguiente en Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Ezequiel 33, 30. Nos dice la escritura: Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellas anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Vemos la actitud de Israel en los días de Ezequiel. Querían escuchar la palabra de Dios, querían oír qué decía Jehová, pero no querían poner la palabra de Dios por obra, no querían obedecer a la palabra de Dios, no querían obedecerle a Dios. Y bueno, qué triste, ¿no? Que de esta manera, pues a veces nosotros los seres humanos intentamos, ¿no? Esfuerzos humanos, hacemos grandes esfuerzos humanos, intentamos portarnos bien, intentamos hacer cosas para Dios, simplemente para que se cumplan nuestros objetivos, no los objetivos de Dios, y eso es manipulación que intentamos hacer con el Señor, pero perdemos siempre, porque el Señor es fiel, verdadero, Él lo que promete lo cumple, nos conoce perfectamente, conoce nuestras actitudes, conoce mis intenciones, entonces no hay pérdida. Aquí una vez más, como vemos a Israel queriendo oír, pero no queriendo hacer.
ni cumplir la voluntad de Dios. Dios nos guarde, mis amados. Y también allí en Santiago, vamos un momentico allí para una exhortación para la iglesia. Santiago capítulo 1, muy conocido por todos nosotros, nos gusta escuchar la palabra de Dios, a veces la leemos, aún la estudiamos, pero la exhortación está aquí en el versículo 22, capítulo 1, versículo 22, y nos dice la escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bueno, mis amados, también aquí Santiago nos hace esta buena exhortación. No solamente seamos oidores, que nos gusta la palabra, que queremos escuchar la palabra, que queremos conocer la voluntad de Dios, pero solamente eso, conocerla, pero no hacerla. Dios nos guarde, mis amados, y que podamos, en una forma humilde, en esta mañana, poderle decir al Señor que nos perdone, porque en muchas ocasiones hemos tenido esta actitud, en muchas ocasiones hemos querido y el anhelo ferviente de estar congregados, de estar de pronto en discipulados, aún de pronto estar enseñando la palabra de Dios, pero todo esto en conjunto, sin obra, realmente es infructuoso. Entonces, una vez más, clamemos al Señor para que sea Él quien nos permita que así como oímos la palabra, así podamos también llevarla por obra. Y esto solamente lo podemos hacer con el poder del Santo y Divino Espíritu. Yo le animo de pronto a usted que quizá a usted le gusta leer los salmos, le gusta leer los proverbios, le gusta que le lean la Biblia, pero no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo. Pues le digo, mi amigo, que usted nunca podrá poner por obra la palabra de Dios si el Espíritu Santo no mora en usted. Y para que el Espíritu Santo more en usted, usted debe arrepentirse de sus pecados, reconocer su pecado, arrepentirse delante del Señor de sus pecados, pedirle perdón a Él y poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Y una vez que usted haga esto, ya está en condición de decirle al Señor: ayúdame, porque quiero hacer tu voluntad. Muchas gracias y bendiciones para todos.